Buenas noches con todos. A nombre del Inter-American Institute for Democracy, es un placer para mí darles la bienvenida, agradeciéndoles por su compañía. El Inter-American Institute for Democracy, como muchos de ustedes conocen, o los que recién vienen o recién nos ven por la web, es una institución organizada bajo las leyes de la Florida, que tiene la finalidad de analizar, estudiar y fortalecer los procesos de democracia, libertad y los derechos humanos en las Américas. Estamos y saludamos la presencia esta noche en nuestra mesa directiva al presidente del directorio del instituto, a Carlos Alberto Montaner, a nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, a nuestro director Armando Valladares, a nuestra directora Beatriz Rangel, la periodista ecuatoriana María Fernanda Egas, que va a presentar la obra, y a nuestra invitada de esta noche, la doctora Lourdes Tibán. Hoy es una noche, como estamos apreciando, ecuatoriana. Se va a tratar el caso de Ecuador, un país que luego de 10 años de la más oprobiosa dictadura y del asalto a los derechos humanos y a todas las instituciones democráticas, está tratando de ver una luz y está tratando de reencontrarse con la democracia. Y nadie más indicado que la doctora Lourdes Tibán para hablarnos del caso de Ecuador en esta obra que ha escrito, que sí debo decir, aunque no me toca referirme a la obra, pero me ha hecho reír y me ha hecho llorar esta obra, porque es una sindicación de Rafael Correa en todos los 10 años de barbaridades y de abusos y de irrespeto y conculcación de los derechos humanos. Y Lourdes Tibán es la persona indicada porque precisamente ella, en primer lugar, es una víctima de la persecución política del gobierno pasado. Ella y su familia, su esposo que está aquí, quien le presentamos un saludo, sus hijos, son ellos víctimas, fueron víctimas del gobierno anterior. Y además, y principalmente, porque Lourdes realmente yo la veo como una obrera de la democracia, alguien que ha construido ladrillo a ladrillo, como dirigente política, como dirigente social, como dirigente de los movimientos indígenas, como política. Ella ha construido ladrillo a ladrillo esa democracia que un trasnochado aprendiz de matón de barrio y ahora prófugo de la justicia quiso destruir. Entonces, sin más, los voy a dejar a ustedes con la señora María Fernanda Egas, quien nos va a presentar la obra esta noche. Gracias. Buenas noches a todos. Quiero saludar a la doctora Lourdes Tibán y agradecer su presencia, a todo el directorio del Inter-American Institute for Democracy, a familiares, al esposo de la doctora Tibán, Raúl Illaquiche, mucho gusto, y a todos los presentes, amigos, todos. Yo creo que el libro Tatay Correa, ya para quienes no han escuchado el término anteriormente, Tatay significa asco. Y asco es una palabra que empezó a escucharse mucho en los últimos años en Ecuador. Es una forma de calificar 10 años de abusos, de corrupción, de intolerancia, de odio. El libro de la doctora Tibán es creo que la peor arma que le va a atacar a Correa para la historia, porque no contaba con su astucia. Lourdes Tibán ha llevado un registro de, yo creo que casi todos los casos de violaciones a los derechos humanos que han sucedido en el Ecuador. Y yo coincido con ella plenamente en que todo se originó con Dayuma. Dayuma fue un ataque a una población oriental
de Orellana, de una población que estaba acostumbrada a ejercer su derecho a la protesta. Protestaba ante todos los gobiernos. Conocemos quienes vivimos en el Ecuador que las poblaciones orientales son las más abandonadas del país, a pesar de ser las productoras de la mayor riqueza. Entonces los pobladores de Dayuma protestaban y siguieron protestando durante el inicio del gobierno de Rafael Correa. Sucede que no pasa mucho. En el 2007 ellos protestan porque no les habían concluido 40 kilómetros de carretera. Creo que nunca nadie se imaginó, ni en su más absurda pesadilla, que eso iba a ser motivo de una incursión en la población de la fuerza pública que violó todos los derechos humanos. Y al mismo tiempo el país desconocía lo que se venía. Creo que olvidamos también un poco a nuestras poblaciones orientales y en elevar más este caso, pero al mismo tiempo también se empezaba a crear un estado de propaganda para silenciar los abusos que se irían a cometer en adelante. El libro de la doctora Tibán recoge, creo que, todo lo que es abusos a los derechos humanos de periodistas, dirigentes sindicales, organizaciones no gubernamentales que quisieron ser eliminadas mediante el decreto 16, persecuciones a opositores. No se lo olvida ninguno, ni siquiera de otras tiendas políticas. Tenemos el caso de Dalo Bucarán y la esposa, a quienes les amenazaron con quitarlas a sus hijos por la publicación de su fotografía. Tenemos los casos tan célebres como los del 30 de septiembre, en el que la doctora Tibán hace un énfasis muy especial, porque fue un caso, y es un caso, que se ha reabierto en el Ecuador porque ha creado profundas heridas. Es el caso de mucha gente que entró en una lista de persecución, muchos siguen presos, y entre ellos fue su hermano. Hasta el día de hoy hay presos por este caso y se está planteando pues una demanda por él. Pero tenemos también los casos de los periodistas perseguidos. Ella hace un caso muy especial, es el caso del periodista Carlos Vera, que quizás fue también uno de los primeros casos en los que se pudo ver lo que sería la violación a la libertad de expresión, que iba a ser consuetudinaria durante 10 años. Tenemos muchísimos más casos que creo que nunca pensó Rafael Correa que la doctora Tibán los iba a llevar anotados uno por uno y plasmar en un solo libro. Ese libro, como decía el doctor Feró, nos lleva de la risa a la lágrima, ¿no? Desde a su estilo, el más puro estilo de Lourdes Tibán. En la primera página uno simplemente se da una carcajada, ¿no? Porque ella utiliza los ataques que ella recibió durante este tiempo para presentarse como la autora de este libro. Entonces, agente de la CIA y cosas que no se pueden mencionar aquí. Pero tiene la entereza de llevar todo el recuento de lo que fueron los ataques a los luchadores sociales, a ciudadanos de a pie que simplemente tenían la voluntad de hacerle una señal de desagrado al presidente. No se le escapa a ninguno, pero lo más importante que yo veo en este libro es el toque personal de Lourdes. Es enriquecedor ver cómo ella conocía muchísimos de estos casos personalmente, trataba con las familias y visitaba a nuestros hermanos perseguidos en prisión. Yo creo que ese aporte es incomparable y da cuenta de una lucha que a Lourdes Tibán la comprometió y que hoy en día la hace una mujer en la política muy reconocida y muy querida en el Ecuador. Su lucha por los derechos humanos, su lucha también por la comunidad indígena que fue gravemente afectada, que fue perseguida
hubo más de 200 indígenas judicializados por la ley de aguas y las marchas y las protestas que se preparaban, que hasta el día de hoy no tiene justicia. Yo creo que este libro va a ser indispensable para la memoria histórica. El libro hace imposible negar lo que fueron los 10 años de abusos y los 10 años de impunidad. También hace un acertado comentario, es decir, que cómo fue el sistema de justicia el que debió tomarse Correa para poder ejecutar este plan de someter al país a estos abusos por una década. Yo creería que la doctora Ortiz-Iván es muy acertada haber esperado todo este tiempo, porque llegó a ser inclusive una nueva edición. Yo tuve esta edición un día en una mano, pero me dijeron que ya había una nueva edición. Entonces, esa edición está actualizada con, si no me equivoco, el caso de Galo Lara, su liberación, en la que también tomó parte el instituto. Y es uno de los casos que demuestra cómo el odio y la venganza de un hombre pudo llegar a extremos inimaginables. Yo creería que aquí podemos encontrar los casos inclusive de desaparecidos. También concuerdo mucho que es un capítulo que el Ecuador no ha logrado ni siquiera llegar a entender, ¿no? Tenemos más desaparecidos que nunca antes, tenemos creo que más de 2000 desaparecidos sin ninguna explicación, y son parte de los abusos, porque si desde el poder no se interesan en investigar qué ha pasado, algo está sucediendo. Tenemos el caso de Ecuador TV, tenemos aquí uno de los sindicados entre nosotros, Francisco Endara, uno de los casos que también a Correa le interesaba muchísimo y simbolizó la censura y a la libertad de expresión, porque el intento de golpe, o mal llamado golpe, necesitaba del control de los medios de comunicación. Y eso fue una amenaza muy clara. Hubo gente que estuvo enjuiciada, pero también hubo mucha gente que estuvo en una lista, en una llamada lista negra. Y aunque dijeron que eso no era realidad, existió. Y en el país ha existido no solamente una lista negra, sino una larga lista, un largo expediente de casos sin investigar. Yo creo que estamos empezando el día de hoy con un llamado a las personas que se han sentido perseguidas y que no han recibido justicia en esta década. Esto ha sido el día de hoy, no sé si es que estamos todos informados al respecto. Pues empezará a haber muchísimo trabajo para la justicia ecuatoriana. Los últimos casos que se han podido investigar luego de que el correísmo ha tenido que sacar la mano de la justicia. Ya tenemos en este momento el caso de Fernando Balda, del secuestro de Fernando Balda, que lo ha convertido a Correa al ser vinculado a este caso en prófugo de la justicia. El caso de Galo Lara, como mencionamos hace un momento, y la investigación del caso Gabela, creo que eso marcará un capítulo muy importante de la historia. Hay una comisión que está trabajando en esta investigación sin tiempo definido. Y hasta el momento, en el caso Gabela, pues todos sabemos que hubo un tercer informe y que alguien se encargó de desaparecerlo. Bueno, yo quiero felicitar a la doctora Ortiz-Iván porque ha hecho un trabajo que muchos hubiéramos querido poder hacer, que quizás todos estuvimos esperando, pero ella tuvo la genialidad de llevar una agenda, un registro, caso por caso, y también de comprometerse con estos casos. Se siente que ella tiene un compromiso con ellos real, que los ha vivido y que nos puede contar quizás de primera mano cómo ha sido el sufrimiento y cómo ha sido la impunidad en el país durante estos 10 años.
Le toca a doña Lourdes. Le ruego, por favor. Por acá. No. Ah, cuidado. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por la concurrencia. Un saludo especial a la mesa directiva, a Carlos Alberto Montaner, a Carlos Sánchez, a Marcel, que no le pude ver en Quito y me dejó parada como a novia, que ya llego hasta ahora. A María Fernanda Egas, muchas gracias por apoyarme para hacer esta presentación esta tarde. A mi amiga Blanquita, que vino abandonando Cotopaxi, y a toda su familia, que muy gentilmente cuando dije voy a lanzar el libro, dijo claro, lo podemos organizar. A ver, no voy a hablar mucho del libro porque la idea es que me compren los libros para pagar la producción. Yo creo que aquí está gente que sabe de cerca la política de los 10 años. Yo creo que son personas que no hace falta comenzar como el cuento de la Blancanieves. Había una vez un tarado que llegó al gobierno, así más o menos, ese no. Yo creo que todos ustedes saben el presidente que tuvimos. También saben, los que siguieron las sabatinas, saben que en las 523 sabatinas que él hizo, lo dijo todo lo lindo que él había hecho, todo lo hermoso que había hecho del Ecuador. Y todos los que fueron a aplaudir las 500 y no sé cuántas sabatinas están convencidos de que así era el gobierno de bueno. Pero alguien tenía que escribir lo que no dijo en las sabatinas. Alguien tenía que escribir eso que él se mofaba y se reía de decir perseguidos, pero ¿por dónde? Y ahora él dice que es perseguido. Ahora él en carne propia sabe lo que, eso que no es perseguido. Nosotros sí lo fuimos. Nosotros sí lo fuimos. Él lo único que tiene que hacer es cumplir con la justicia. Responder por su actividad. Dice la Constitución, toda persona tiene responsabilidades después de dejar el cargo. Y él no puede decir que él se ha sido responsable político, pero no judicial. Por sus actos políticos tiene que ser penado, tiene que ser enjuiciado, y ojalá tenga la valentía de venir al país y hacer lo que nosotros decimos. Bueno, muchos de ustedes abandonaron el país. Aquí está uno de los sentenciados por aplaudir. Y ahí dice, ¿no?, que he estado aplaudiendo. A mí también ese mismo día me iniciaron 3 procesos por haber felicitado, en cambio. Y yo el 30S estaba, por ahí está mi Megan, sigue durmiendo la chiquita Megan por ahí. Yo también tuve mi Megan en ese mes. Justo va a cumplir 8 años, y es 8 años del 30S. Y yo estaba de dieta, con permiso de la asamblea. Y veo que Correa se zafa la corbata y todo, ¿no?, en la televisión. ¿De qué estará pasando? O sea, ¿qué es? ¿Dónde es? ¿En dónde hay circo? ¿Qué es? Yo no sabía, porque de pronto prendí la tele y vi eso. Y yo actúo así tan rápidamente, casi nunca reflexiono. Cogí el teléfono y desde la cama le escribo, muy bien, señores policías, felicitaciones. La felicitación. 3 juicios, hasta ahora no termina. Y cuando me llamaron a la fiscalía le dije, yo tengo el derecho de rechazar una protesta o de aplaudir una protesta. En este caso yo aplaudía, y por suerte más abajito de la felicitación digo, señores policías, qué bueno que salgan a reclamar sus derechos, pero no luchen solamente por sus bonos ni por sus condecoraciones, luchen por la democracia en el Ecuador. Esa creo que es la palabra que de a poquito me salva. De a poquito, pero bueno, ya algún día se archivará el caso o irán a volver a juzgar, pero ese es el caso del 30S. El libro al inicio tiene
A ver, primero no pensaba vender el libro. Porque yo dije, a nadie le va a interesar. Y yo lo escribí así como digo, tengo todo en la agenda, ¿y cómo lo publico? Entonces salgo de la asamblea. La idea era al mes del correísmo, que ya dejó la presidencia, lanzarla en un mes. Entonces comencé a trabajar todos los días, todas las noches. Primera vez que trabajaba día y noche. Y efectivamente estaba terminando, pero resulta que Correa no sale del país y sigue todavía pues con sus cosas. Otra vez tenía que completar. Hasta el último, hasta el día que se fue, tengo en el libro. Luego ya se fue, dije, ay, ¿y a quién le importa? Por fin ya se fue. Y resulta que no, un día le mando a leer a mi gran amigo, que por ahí creo que anda ahora siguiéndole al Mashi en Bélgica, a Luis Vivanco, le digo, oye, dame leyendo este libro. Y me escribe y dice, ya leí. Sí saben quién es Luis Vivanco, ¿no? Ese hombre que me hace el castigo divino. Y me dice, si Correa fuera el último hombre en el planeta Tierra, ¿tú aflojas? Y yo le digo, si fuera hombre, claro, pues cómo no voy a aflojar. Ya desde ahí nos llevamos súper con él. Y él lee el libro y le digo, oye, ¿crees que debo publicar la obra? Me dice, hermana, yo no sé cómo, pero ese libro tiene que ser publicado. Tatay, ese contenido está que arde. Yo digo, tatay. Oye, le digo, ese tatay deberíamos poner de título. Yo de vos pondría tatay. Y digo, Simón no, tatay. Pero solo tatay no vale, mejor pongámosle tatay Correa. Y así nace el título de la obra. Entonces yo digo, yo no pensaba ni siquiera comercializar en las librerías ni nada por el estilo, pero cuando sale el libro, ustedes no se imaginan lo que atrajo este título. María Fernanda en su presentación dice que el libro está recopilado en una sola obra todo el daño que hizo Correa a los derechos humanos. Pero yo digo, el libro está recopilado en una sola palabra, tatay. Asco, o sea, algo que, bueno, los periodistas me han molestado mucho en el Ecuador, me dicen, ¿pero qué significa? Y yo le digo, y cuando tú pisas mierda y alzas los pies, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Tatay. O sea, es algo que no me gusta. Es algo de guácalas así, ¿no? Y eso es lo que cuenta el libro. Eso es lo que no puede volver a pasar ni con el gobierno que tenemos ahorita, ni con otros que vengan. Y la idea ahora del libro es que voy por la tercera edición. Ha sido un libro que batió récord, incluso en el pedido de las librerías, porque cuando lanzo mi otro libro que está por ahí, Yo soy Lourdes Tibán, bueno, ese ya solo me quedan 15. Yo también estoy como esos brujos que venden pomadas. Las últimas 30. Las últimas 15. No, ese es un libro que lo lancé en el 2015. Justo cuando el Pachacutic me hizo precandidata a la presidencia de la República. Entonces hice ese libro. Ese libro es fantástico porque cuenta cómo mi vida con Correa, antes y después, cómo mi vida ha cambiado en este proceso de una dirigencia de base desde abajo. Entonces cuando me fui a ofrecer ese libro, nadie quería vender. Este libro se vendió gracias a los amigos, por recomendación. A mí me venían a pedir en la casa el libro. Decía, oiga, dice que su libro es buenísimo. Voy a mandar para los cumpleaños, voy a mandar a los hospitales. Bueno, es una telenovela que te hace reír. Ese sí te hace reír y te hace llorar ese libro. Entonces, ahora dije, peor si este libro es de cuestiones políticas, ¿quién me va a comprar? Pero resulta que todas las librerías hasta me han venido a buscar en la casa. Dice, vea, ¿no quiere mismo vender o qué pasa? Su libro es muy, muy pedido y en nuestra librería no. Y le digo, ¿y cómo si no me quisieron recibir el otro libro? Porque tuvimos advertencias. Si la librería vendía los libros de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez o de Lourdes Tibán, ya saben lo que pasaba con la librería. Entonces no quisimos correr el riesgo, pero ahora sí, mándenos los dos libros. Se vende en combo ahora el libro. Entonces, por eso digo, no pensaba comercializar el libro, pero creo que sí. Lo ha dicho María Fernanda.
Un libro, no sé qué tanto en estas alturas de la tecnología puede ser leída. Tú quieres saber quién es María Fernanda Egas, pones en el internet y ¡tas! Te sale, hasta con memes. Tú quieres saber quién es Lourdes Tibán y ya te sale. Clever Jiménez, ya digo, ¿quién va a leer si todo está en el internet? Pero no es así. Ustedes no saben lo que significó recopilar los más de 800 casos de violación de derechos humanos por parte del correísmo. Y eso, aparte de lo que yo tenía anotado en la agendita del día a día, tuve que ir a la fuente, tuve que ir a la justicia a ver en qué terminó, ver qué mismo pasó, ir haciendo un poco un alcance de contenido. Y recopilar en una sola obra. Este libro debería ser en todas las librerías, pero también en todas las bibliotecas personales y de instituciones. ¿Por qué? La juventud de ahora, después de 20 años, van a ver solo la parte buena del correísmo y va a decir, dice que ha sido el mejor presidente, ¿no? Pero cuando ellos lean este libro va a decir, ah, qué desgraciado que ha sido este man. La idea es eso. La idea es que la juventud abra los ojos. La idea es que los que pensaron, y ahora mismo, ¿no? Ahora yo he encontrado con gente que siguen pensando que no vamos a tener otro mejor presidente que Rafael Correa. Hay gente que piensa así. Y hay gente, porque ya tenemos carreteras, pero también ya se están huequeando las carreteras. Ya está asomando baches. Y parte de los baches que comienza a aparecer es la plata que se llevaron, porque son carreteras nuevas. Y ojalá la gente abra los ojos y medite lo que pasó. Entonces nadie estaba en contra de las obras, yo al menos, que ojalá el asfalto hubiera llegado a mi comuna, lo cual nunca llegó. A duras penas de empedrado hice yo mismo cuando estuve en el Codempi, me sacó el aire ahí. Dijo que ha llevado a ser empedrado en su comuna, digo, pero al menos algo podía haber llevado, pues empedrado, y no asfalto. Entonces, recopilar esta cronología cuenta del día a día. Yo no voy a referirme a todo el libro, pero sí quiero decir casos emblemáticos. Efectivamente, nosotros como que ya pasó y se acabó y ya nos olvidamos, ¿no? En Quito se llenó el auditorio del Simón Bolívar, de la Universidad Andina. Full. Cuando ya me vinieron a hacer firmar, una señora me dijo, doctora Tibán, acabo de echar ojo. Todo eso nos pasó. Digo, todo eso nos pasó. Pero un caso tapa otro caso, un caso tapa otro caso. Pero cuando tú vas viendo, y no es que es por error que no tiene el índice, no tiene índice, ¿saben por qué? Porque quiero que lean el libro. Porque el índice, lo que tú haces ver, dice, a ver, ya, habla de tantas personas. Roberto Aguilar me dijo del diario El Expreso, me parece que es de él, me dice, oye Lourdes, qué difícil encontrar los temas que yo quiero en tu libro. Digo, ¿por qué? Porque me tocó leer todo el libro. De eso se trataba, hermano, ahora sí haz tu propio índice, le dije. Y leyendo caso por caso nos vamos dando cuenta cómo para nosotros ha sido muy complicado entender que un gobierno supuestamente de izquierda, socialista, revolucionario, y no nos dimos cuenta a dónde nos estaba llegando, gracias a Dios. Digo, gracias a Dios. No, a pesar de correr en peligro nuestras vidas y todo lo que nos pasó, el Ecuador supo defender la democracia. Hubiéramos estado ahorita como Venezuela. Yo veo todo lo que está pasando en el Ecuador y no es aceptable. Y nosotros no somos nadie para juzgar a los hermanos que vienen al Ecuador. Yo quiero dejar públicamente mi rechazo a la gente que dice, mándenle sacando a los venezolanos, háganle esto. No. Es culpa de los malos gobiernos. Si nosotros hubiéramos seguido con Correa, creo que hubiéramos estado, no sé si viajando de frontera a frontera. Todos hubiéramos venido a Miami. Al menos tenemos pasaporte. Entonces, sí, creo que hay que aplaudir esta lucha de los sectores sociales, de los sectores indígenas, de los periodistas. Hicieron un papel espectacular.
Pero ese papel espectacular les costó mucho a los dueños de los periódicos, enfrentar juicios. Incautó los canales. Y aquí veo a los dueños de Gama TV. No sé qué sabrían hacer ustedes al Correa, pero ustedes tienen que contar su historia alguna vez. Esa parte es la que no tengo aquí porque tanto odio les tuvo Correa, tanto odio, y debe seguirle teniendo, que todo lo malo que le pasaba en el gobierno era culpa de ustedes. Todo. No sé si ahora caminando en las calles va a encontrar a Pedro Delgado, a Carlos Polit por acá. Yo aspiro a encontrar y decir también apóstenme con algo para completar la 4ª edición. O sea, cuando yo regreso, cuando yo acabo de escribir este libro y la parte última, hay unas 4 hojas sobre qué es lo que pasó a Lourdes Tibán. Y al final, a mí se me van las lágrimas, digo, mierda, estoy viva. Tanto me ha pasado a mí también que no me doy cuenta del día a día. Por último, me mandaron a pegar. Porque los hombres más cobardes, fascistas, cuando no tienen de qué atacarnos, no eres ladrona, no tienes rabo de paja. Bueno, rabo mismo no tengo, peor de paja. Lo que uno tiene es de inteligencia, lo que uno tiene es transparencia, lo que uno tiene es honestidad, lo que uno tiene es valentía. El resto no lo tengo. Me mandaron a pegar. Y para el colmo, un hombre grande me fue diciendo, quita maridos. Lo que ellos planificaron es dañar el pudor, la honra de la mujer política. A eso yo le llamo violencia política. Claro, pero como no era cierto, yo me levanté y dije, al único que podía haber quitado el marido es a Rafael Correa. Al único. Porque si no hubiera asomado la esposa, pues hubiera asomado los guaguas, o sea, ¿a cuál le había quitado el marido? Ni al Galo Arellano no le he quitado todavía. Galito, qué gusto. Entonces, yo considero que la lucha que hemos hecho también ha contado con mucho de la gente que ha estado detrás de las cámaras, de la gente que ha estado detrás de la noticia, con la gente que ha tenido que pagar abogados para defender sus instituciones, y los que querían precautelar su libertad al menos han tenido que salir del país. Y debe ser durísimo, durísimo vivir fuera de la patria. Nosotros nos hemos quedado en el Ecuador. Yo me he quedado ahí a costa de todo. Metieron a la cárcel a mi hermano. Mandaron a robar mi casa en Quito. O sea, todo lo que ha pasado con mis niños, con mi familia. O sea, y ahora dices, uff. Y creo que todos los ecuatorianos dicen, va a subir la gasolina, como que dice con tal que no vuelva a Correa. A ese colmo hemos llegado. Antes se decía que va a subir la gasolina, las calles estaban paralizadas. Hoy la gente dice, vea, con tal que no vuelva a Correa. Y yo aspiro que cada uno de ustedes comenten este libro, lean, difundan, y quizás leyéndolo van a entender mejor lo que nos ha pasado. Pero yo digo, nos pasó por alto pensar cuando tomó, y aquí en la 3ª edición ya está más completa, porque a provincia que me he ido a lanzar el libro, ¿sabe qué le falta? Esto le falta. De pronto me faltan las cosas que no salieron a la luz pública. Pero, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, y la 3ª edición comienza con eso, nunca discutimos defender la democracia legislativa cuando Correa vota a los 57 diputados. Pues. Por ahí comenzó. Ahí comenzó. Yo creo que ese fue el punto de partida. Y pone a los 57 alternos como en ningún otro proceso democrático. Él mete 2 de la mañana, me parece, a los asambleístas alternos y posesiona y dice, ustedes ya no son. Y nosotros nos quedamos mirando. Y no reaccionamos. Y no fuimos capaces de hacer una movilización para defender los derechos electorales de esos diputados. Y no, ahora cuando escribo digo, oye, qué chunchos fuimos. Quedamos así, calladitos. Por ahí. Hasta ahora creo que Andrés Páez sigue los juicios para ver si gana algún día. Pero le dejamos como un tema de ellos. Luis Fernando Torres.
Bueno, son 57 diputados que fueron cambiados así, con el dedo, diciendo tú, no, fuera. Y luego viene lo de Dayuma. Y ahí también le miramos como algo normal que la policía vaya, saque del dormitorio a la prefecta y le lleve como una criminal y le lleva a la cárcel de Quito y le tiene ahí. En el Ecuador yo le he preguntado, ¿cuántos ciudadanos han ido a visitar a Guadalupe Llori? Le dejamos como algo de ella. Y resulta que era un tema de nosotros. O sea, la lucha no se hace solamente desde el micrófono. Yo sí me he peleado desde el micrófono, desde mi curul legislativa, pero sobre todo, a mí me ha dado cargo de conciencia cuando visita a esas personas. Y yo he visitado a Guadalupe Llori en la cárcel. Una tarde, más o menos 6 de la tarde, en el frío de Quito ingresé a la cárcel. Y había estado sentada en una cama litera, cobijado así una cobija. Y uno nunca ha estado en la cárcel, no entiende la estupidez de la gente. Y digo, ¿por qué te da frío? Porque la celda no tenía ventanas y era en el 3er piso más o menos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Entonces ella dice, porque piensan que yo me voy a cortar las venas con el vidrio. La forma de humillar, de tratarle como a criminal a los perseguidos políticos, era propio de un fascista como fue Rafael Correa. Yo bajé, discutí con el director de la cárcel, le dije, no me voy a ir de aquí si usted no me deja poner las ventanas. Dijo, no, está prohibido. Ninguna, usted va a ver, ninguna celda tiene ventanas. Dije, pero esa de Guadalupe lo va a tener. Finalmente no sé qué hice con el director, pero me dejó poner. Y puse unas ventanas de plástico y hablando con ella, mirando tanta injusticia. Una cosa es lo que te dicen hacia afuera, otra cosa es conversar de tú a tú la injusticia. Luché como ustedes no tienen idea. Cuento aquí la historia de cómo tuve que mentir a los dos lados para sacar a Guadalupe. El mismo día que iba a tener la audiencia en la corte de Orellana, ese mismo día, la señora vicealcaldesa de Quito había decidido dar un habeas corpus. O sea, iba a darse la audiencia. Entonces yo era secretaria ministra del CODEMPE. Yo no sé cómo, pero seguía en el gobierno de Correa. A mí me dejó nombrando Alfredo Palacios, ministra del CODEMPE, pero era por 4 años, porque era una institución autónoma de los pueblos indígenas. Entonces, Correa, por más que no me podía ver, yo seguía ahí, pero estaba en un puesto público. Me dicen, ahora es la audiencia. Entonces, corrido a la alcaldía. Yo le veo a Guadalupe sentado ahí, amarrada las manos. Y llego y me fue las lágrimas. Digo, pero ¿cómo te abrazo? Porque ella no me podía abrazar, ¿no? Entonces la vicealcaldesa dice a la seguridad, quítele las esposas. Nos abrazamos, nos lloramos. Me fui y le dije en la oreja a la vicealcaldesa, si no das la libertad dentro de 5 minutos te va a ganar la corte de sucumbíos. Y me pone un papelito, dice, retírate. Voy a hacer todo lo que sea posible. Me acaba de llamar el presidente y me dice que le ponga en libertad, pero después del referéndum de la Constitución. El referéndum iba a ser el domingo y ahora era miércoles más o menos. Y Correa decía que sí, que le den, pero ya el lunes, no antes, porque eso iba a influir en las elecciones de ratificación de la Constitución. Y le voy poniendo en el mismo papel, hoy o nunca. El más tarde ya no te necesito porque ya tengo la libertad a través de la corte. Salí de ahí y corrí al Consejo de la Judicatura. Ahí había un mayorcito nomás, Alvear me parece que se llamaba. Me fui y dije, quiero hablar con el doctor. Pero está ocupado, dígale que Lourdes Estiban está aquí, quiere hablar. Entonces le digo, ahorita están en audiencia en la Amazonía. Dice, sí, ha instalado la audiencia porque los dos instalaron el instante. Digo, dígale a la corte que ya no queremos porque ya la vicepresidenta del municipio de Quito ya le va a dar. Pero era mentira, en ninguno de los dos había tenido la libertad. Y resulta que en media hora los dos dieron la libertad. Pero algo paradójico, me llama el guardaespaldas de la vicealcaldesa. Me dice, señora Tibán,
ha firmado ya la libertad, le dimos el habeas corpus. Váyase a la cárcel. Digo, listo. ¿Qué sería semáforos? ¿Qué sería? Yo llegué exactamente cuando la puerta de la cárcel se abría para que salga el carro del director. Correa había llamado al director que abandone la cárcel hasta el día lunes, para que no salga y no haya quien dé la libertad. ¿Cómo quisiera tener esa filmación, una cámara que hubiera habido ahí? Yo me trepé encima del carro del director. Y por suerte, la puerta que venía el director, acá está el chofer y aquí venía el director, no ha estado con seguro. Le abrí la puerta y le jalé del cuello, dije, bájate desgraciado, tienes que bajar. Ustedes no se imaginan la rabia que yo tenía, dije, hoy sale Guadalupe. Que no, señor Iván, que ya vuelvo. Por suerte, y ahí viene un bus que bajaba por el Inca y le cruza ahí porque el señor no sabía qué pasaba. Se queda parado el carro y el director vuelve. Y hasta esto ya llegó la gente de Orellana a gritar, unos 50 gentes. Y me avisa el director, dice, ya no siga haciendo bulla, señora Tiva. Le vamos a dar la libertad hoy mismo, pero eso sí, que no dé declaraciones a la prensa, ese es el compromiso con Guadalupe, va a salir en 1 hora. Pero señora Tiva, le pedimos de favor, la señora Lupe Llori va a salir y va a ir directo a su casa, no va a haber declaraciones de medios. Digo, listo, pero que salga. Yo voy a los medios, le digo, adelanten a esta dirección. La casa de Guadalupe está en tal lugar. Tenía hoy un departamento. Cuando Lupe llegó en el carro blindado, la propia policía le fue a dejar en la casa de ella para que no dé declaraciones a los medios. Cuando ella bajó, subió al departamento, estaba instalado a todos los medios de comunicación. Y ahí salió Guadalupe hablando de libertad en los medios de esa misma noche. Entonces yo sí puedo hablar de cómo uno, estando en libertad, se tiene que luchar por el otro que está pagando las consecuencias de contradecir a un gobierno tirano. Yo he visitado, por ejemplo, a Rivera. ¿Cuántos de ustedes conocían la cárcel García Moreno en Quito? ¿Usted? ¿Le detuvieron o fue a visitar a alguien? Es horrible. Eso sí, horrible. Yo llego con todos los protocolos que hacen pasar una legisladora. Yo recogí plata en los asambleístas de Pachacuti y el MPD en ese entonces. A ver, pongan tanto para ir a dejarla en la cárcel a Rivera. Entonces me fui a la cárcel. Le digo, ¿y ahorita dónde encuentro? Era una montonera de delincuentes de ahí. Y le veo a Marcelo Rivera bajando por una escalerita que ha habido un hueco ahí y ha sabido dormir arriba por seguridad ha de haber sido, pues, ¿no? Entonces uno queda, pero con esa imagen, Diosito lindo, digo, no quiero ir a la cárcel. Le veo que baja así, me pongo a llorar. Y Marcelo me dice, no llores. Correa es un elefante con pie de barro. Un día se va a quebrar. Y tuvo la razón. Con Rivera me encontré en el lanzamiento de mi libro en Santo Domingo de los Áchilas. Nos abrazamos, dije, yo siempre recuerdo tus palabras. Oye, tú estabas adentro en la cárcel, pero estabas más fuerte que nosotros, siendo tranquilo. La lucha sigue. La revolución tiene que ser desde las bases, no la que está haciendo Correa. Y yo salgo, digo, de gana, creo que vengo a visitarla. Bien ha estado, pues. Y no es así. Es la valentía de la gente que se enfrentó y tuvo que pagar la cárcel. Después, toda una historia, lo cuento en el libro, que me fui a ver a los 10 de Luluncoto. Ayudar a celebrar Navidad porque eran hombres y mujeres. Las mujeres en la cárcel de Quito y los hombres acá en el García Moreno. A los dos me fui a ver en diferentes tiempos. Y compartir con ellas toda su soledad, su tristeza. Eso te hace un político humano, un político que no puede rendirse ante lo que estaba pasando. Después de eso se fueron 3 de Cotopaxi a la cárcel. Profesores, padres de familia, vecinos, igual que yo con guaguas de 7, 8 años. Una vez por semana visité las cárceles de Ambato y me he metido la comida no sé cómo. Pero esos 3 chicos de Cotopaxi, una vez por semana comían fritada, pollo, lo que sea. Y hoy ellos dicen, ¿no? Lo que nuestras mujeres no han hecho, tú no sé cómo, diablo lo hacías, pero metías comida.
Claro, es que llevaba una funda para el director y otra funda para ellos. Y yo me metí a la cárcel, lo que está prohibido ahora, hasta la comida está prohibido, porque ¿con qué vas a visitar? Hasta en eso fue malvado Correa. Si tú vas a ver a un amigo y sabes que está comiendo comida de chancho adentro en la cárcel, si vas a visitar tienes que llevar una sopita de fideo, un encebollado. No puedes llevar nada. Y con ellos una experiencia para reír con los de la UP, son 3 amigos de Cotopaxi. Y así puedo contar a todos los que he visitado, algo que último le pude visitar en La Roca y me llenó de conciencia y dije, tengo que hacer algo para ponerle en libertad. Es Galo Lara. Es indigno eso. Me fue a lanzar mi libro el 13 de julio, o de junio, en Guayaquil, y al siguiente día fui a visitarle a Galo en la cárcel, con todo un trámite, porque por ser política tampoco puedo visitar. Hablamos tal vez 2 horas. De las 2 horas, yo creo que lloré 2 horas y media con Galo. Y ni siquiera uno puede verlo, ¿no? Le ponen un vidrio ahí y veo al Galo, ese legislador que era, pero en sus buenos tiempos, los mejores discursos, personaje que sentaba junto conmigo, personaje que demostró que la corrupción era una realidad desde el 2010, cuando él comenzó a denunciar. Y las últimas palabras que me dice Galo cuando se queda, me hace así, ¿no? Lourdes, soy inocente, sácame, sácame. Digo, ay, Dios mío. ¿Cómo quisiera ser un imán para jalarle por ese hueco y irle llevando y le pongo afuera? Ya, ándate, pues no. Digo, Galo, voy a ver si puedo hacer algo. Yo no he pensado hasta el momento, antes de hablar con Lenín Moreno, yo no había pensado dialogar con él porque también es parte del correísmo. Y dije, bueno, la CONAIE ha dialogado como 10 veces, pero yo no me he ido nunca. Decidí pedir una cita a Lenín Moreno. Y claro, para él también debe haber sido sorprendente que la Lourdes quiera hablar, pues, ¿no? Trabajito de querer. Entonces me dio una cita. Pero para eso yo había recogido como 400 firmas de altos políticos del Ecuador, vicepresidentes de la República, expresidentes, exasambleístas, asambleístas en funciones. 400 firmas presenté yo un indulto liderado por el asambleísta Galo, Ángel Gende, con mi firma, y como exasambleístas también firmamos, siendo los ex compañeros de Galo Lara. Entonces me recibió, me fui. Y la sorpresa del caso que la Lourdes le pide cita, dice, querida Lourdes, qué milagro. ¿En qué quieres trabajar? Me dice. Digo, no, presidente. Vengo por un solo pedido. Quiero la libertad de Galo Lara. Casi se va con la silla para atrás. No están grabando, ¿no? Casi se va con la silla para atrás. Dice, Galo Lara, la primera persona que me habla de ese señor aquí. Dije, sí, y le vengo a hablar de Galo Lara. Y le expliqué, me dieron 5 minutos de cita, según la secretaria. Me quedé 48 minutos, hasta que me entienda. Corto de entendimiento. Todo lo que le conté, él estaba en la luna. Dijo, ¿en serio? ¿Así pasó? No, ¿qué estás diciendo? ¿En serio? Digo, sí, señor presidente. Le llamó a Rosana y le dijo, oye, Rosana, ¿por qué no puedo dar indulto? No, presidente, es que ese es un delincuente. Dije, señor presidente, yo no pongo manos en el fuego por un delincuente. No lo pondría. Analizó y dijo, si compruebo lo que tú me estás diciendo, yo voy a dar una salida. Pero antes de despedirme me agaché, cogí y le dije, salude, presidente. Le hice saludar con Galo Lara a la cárcel. Y ya saben cómo es Galo, ¿no? Señor presidente, ¿cómo está?
Hola, Galo, ¿cómo estás? Y conversaron como unos 5 minutos. Cerré la llamada y le dije, presidente, nunca he hecho algo parecido de lo que estoy haciendo por Galo. Pero Galo tiene que salir en libertad y defenderse desde la libertad. Si finalmente es culpable y tiene que volver a la cárcel, él volverá. Pero es necesario revisar el caso Galo Lara. Y Galo Lara, lo que todos ustedes tienen que saber, y ojalá ustedes no sean mujeriegos, Galo Lara tuvo una relación extramatrimonial, pero coincidencialmente, ese mismo día del ataque en Kim Saloma, de la muerte en Kim Saloma, de los 3, ese mismo día dio a luz su amante, su pareja extramatrimonial, no sé cómo llamar, su moza. Y Galo lo que hace es girar un cheque al hermano de Carolina, le gira un cheque de $3.500. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo los abogados no son capaces de hablar así, pero con dibujitos, en la radio, en la televisión. Yo al presidente le hablé en dibujos. Verá, presidente, el Galo tuvo una moza. Ese mismo día que hubo el ataque de triple crimen, ese día dio a luz en una clínica a esta señora. Pero para que la esposa no se entere, ¿qué hace él? Le llama a un hermano de Carolina y le dice, toma, 3.500. Vaya con este cheque, sácame de la clínica y lleva a donde tengas que llevar. Correa accede a ese cheque de 3.500 y Correa dice, miren, pagó 3.500 al sicario. ¿Quiénes están en la cárcel? La amante, el hombre al quien giró el cheque, Rigoberto Llanos, la señora se llama Carolina Llanos, al que le giró el cheque es Rigoberto Llanos. Él también está en la cárcel de La Tacunga por haber recibido el cheque. Le dije al señor presidente, revíselo el cheque, llame a Telclínica y vea si alguna vez recibió un cheque de Galo Lara. Efectivamente, la clínica certifica que el cheque fue girado, endosado por el señor tal, por el pago de una atención de cesárea, por alumbramiento de gemelos, no sé qué más, en tal fecha, en tal día. Solo ahí, el presidente me llamó en la tarde y me dijo, Lourdes, vamos a aplicar una figura legal, pero tiene que salir por la vía legal. Dame una figura legal, le di la figura legal, él está en libertad condicionada, una libertad por haber cumplido 40% de la pena. Y ahí le dije yo, oiga, presidente, recíbalo a los del instituto que le quieren entregar un estudio de derechos humanos que han hecho, recíbale. ¿Quiénes son ellos? No sé quién será, digo, pero recíbales. Bueno, y algo así a la Rosana que le reciba. Pero hazme el trámite y voy a pedir que se revise el caso. Hoy la idea con Galo en la libertad, hoy, o sea, Galo sigue siendo delincuente, pero al menos está en libertad. Hoy la idea es que la Corte de Justicia nombre una comisión para todos los casos espectaculares como estos y se saque a la luz la verdad. Y yo creo que si es que se comprueba que Galo Lara está sentenciado por ese cheque que le pagó a la clínica, entonces automáticamente tienen que salir en libertad la señora, la mamá de los gemelitos. Bueno, durante todo este tiempo los gemelos han estado en una guardería, me parece. Ha estado el Galo y está un hermano, los 3 en la cárcel. Entonces yo creo que es hora de hacer justicia, al igual que se lo está haciendo con una comisión especial en el caso Gabela. Y ese caso Gabela es otra historia. Ahí estoy de asesora en la comisión. Me he leído las 5.000 páginas. La conclusión a la que he llegado, yo nomás, no sé si la comisión va a asumir esa conclusión, pero la conclusión a la que he llegado es que fueron pero tan mafiosos estos, que hicieron lo siguiente. Este es el informe. A ver, el Ministerio de Justicia pide 3 informes al perito Mesa. El uno es planificación, el otro es un segundo producto en donde se determinará si hay crimen
común, no habrá un tercer informe. Se pagará por los dos informes, el primero y el segundo. Pero en el segundo se tiene que definir qué mismo hubo. Si es que en el segundo se concluye que es un crimen organizado, habrá un tercer producto. Para cualquiera de ustedes la conclusión es que si era crimen común, debía pagarse de dos resultados. Resulta que se liquida por tres resultados. El perito Mesa cobra $95.000 en cuotas de 30, 30 y 40, me parece. No, 30, 30, 30. Pero en el segundo, él ya concluye que va a pasar a un tercer informe porque se descarta crimen común. Pero él se le durmió el diablo. Entrega el informe a los 5 del comité interinstitucional y seguramente el perito se va. Como eran tan iluminados, pero tan iluminados, mantienen arriba el logotipo, dice Consultora Argentina Mesa y Mesa Asociados, no sé qué, mantienen el logotipo. Y mi conclusión es que ellos transcribieron todo el informe. Hay dos ahora, igualitos. Hay dos. El producto 2 lo cambiaron. ¿No decía Mesa que le habían falsificado la firma también? Sí, no. El producto 2 que me entrega el comité para analizar en los asesores es sin sumilla y sin firma de responsabilidad. Tú vas a la página 95 y encuentras la conclusión. Y dice la conclusión, se descarta que el crimen, la muerte del general Gabela sea por asuntos laborales. Se confirma muerte común. Delincuencia común. Por lo tanto, no habrá un tercer informe. Eso dice el informe. Entonces yo voy por ahí, escarbo y voy a la justicia y se les durmió el diablo. Como el decreto de Correa dice que cuando acabe el informe, los resultados pasarán a la justicia, resulta que por ahí se le escapó el original del 2 y tenemos el original del 2. El original del 2 ha estado en la Defensoría del Pueblo. Vamos al original del 2, que es igualitos, pero esta sí tiene sumilla y esta sí tiene firma de Mesa en la parte final. Pero además, no es pues una conclusión como esta falsificada que tiene 3 páginas de conclusiones, diciendo que se descartan las aseveraciones de la viuda de Gabela, que no... 3 páginas. La del perito Mesa, donde tiene firma, es concreta, dos párrafos chiquitos, pequeños, y dice lo siguiente. Con los antecedentes expuestos puedo confirmar que se descarta crimen común y se confirma la teoría de crimen organizado por actividad laboral. En el tercer informe presentaré mis fundamentos con los anexos respectivos. Atentamente, Carlos Mesa tal. Ahora estamos en la fase de hacer certificar el 2 en la Defensoría del Pueblo. Si es que se certifica la originalidad que está en el expediente, ya no necesitamos el 3, porque el 3 ya desapareció. Y para desaparecer el 3, alteraron el segundo. Y ellos quieren hacer aparentar que el segundo es el documento oficial, pero no se dieron cuenta que algo le iba a salir mal. Y así podemos conversar hasta medianoche. Pero es mejor que yo deje de hablar. Ustedes compren el libro, vayan a leer en la casa, lleven el libro para sus amigos. Y lo único que les digo a ustedes es que no perdamos las esperanzas de tener un país libre, un país democrático, pero un país también que reflexione y que tome conciencia de que la obra de cemento es buena en la medida que tengas libertades para disfrutarlo. Buenas noches. Estimados amigos y amigas, me han encomendado hacer los comentarios sobre el libro y la presentación que acaba de hacer Lourdes Tibán.
después de esa extendida y detallada explicación que nos ha dado, simplemente me permito recordarles que el resumen de esta obra Tatay Correa es el de la cronología de la persecución y criminalización durante el correísmo. El correísmo son 10 años de lo que ahora, mirando hacia atrás, es una de las dictaduras del castrochavismo, una de las dictaduras de crimen organizado que asola las Américas y de la cual el Ecuador se está librando. En presente continuo, no en tiempo pasado, no se ha librado, se está librando. Porque lo que está pasando en el Ecuador es que se están produciendo cambios muy importantes, pero las raíces dictatoriales que sembró el castrochavismo, que plantó el correísmo, todavía siguen. Porque siguen habiendo presos políticos y ahí están, por poner un ejemplo, los injustamente acusados del 30S están presos y son presos políticos. Siguen habiendo exiliados políticos y aquí hay exiliados políticos, el aplaudidor, el encarcelado por aplaudir en Dara, el capitán Saltos, empresarios, periodistas que no tienen condiciones para regresar a ese Ecuador que está en proceso de normalización. Pero así como señalo esto, quiero hacer un reconocimiento que forma parte del trabajo que Lourdes Tibán ha presentado hoy día, a los ecuatorianos por haber sido y por ser ejemplares luchadores por la libertad y por la democracia contra la dictadura. Porque en este proceso que lleva lo que va del siglo XXI, en el cual se construye el castrochavismo por la alianza del dinero de Chávez con los recursos de la agonizante y única dictadura, la dictadura castrista de Cuba, alianza que se produce el año 99 y que empieza a surtir efectos durante el siglo XXI hasta ahora. Durante ese proceso el Ecuador ha tenido y tiene una lucha ejemplar. Luchadores como Lourdes Tibán, congresistas cuando cumplía la función de congresista como Galo Lara, luchadores como Andrés Páez, periodistas que ella ha enumerado, el expresidente Osvaldo Hurtado, que es quien le pone el nombre de dictaduras del socialismo del siglo XXI a este proceso. Es Osvaldo Hurtado quien, escribiendo su obra que se llama La dictadura del siglo XXI, el caso ecuatoriano, justifica doctrinal y académicamente que hay que dejar de llamar gobiernos democráticos a los regímenes de Correa en Ecuador, de Chávez en ese momento en Venezuela, de Morales en Bolivia, de Ortega en Nicaragua. Inclusive él llegaba a mencionar en su análisis el régimen de los Kirchner en la Argentina, porque gente que había llegado al poder mediante el voto popular y mediante procedimientos democráticos, a través de sucesivos golpes, había producido la formación de gobiernos que no respetaban ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Y a eso Osvaldo Hurtado llama las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y ese es un avance muy importante que, expuesto en el Congreso de los Estados Unidos y expuesto en la prensa mundial, permite aperturar los resultados que hoy día estamos viendo y de los cuales, gracias a Dios, el Ecuador es el primer beneficiario, permaneciendo atrapados en esa red de crimen organizado los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que luchan de diversas maneras por salir de este tremendo flagelo. Empecé diciendo de que estamos en proceso de retornar a la democracia en el Ecuador, pero que falta. Falta porque, pese a lo que se ha avanzado de manera importante en el retorno de un sistema o al retorno de un sistema judicial independiente, en el destrozo de la judicialización y la criminalización de la persecución política, que ha sido la maña y la práctica que se instauró en el correísmo y que hoy día se practica en la Venezuela de Maduro, en la Bolivia de Morales, en la Nicaragua de Ortega. Pese a que hay esos cambios, todavía el cambio no es total. Todavía estamos viendo un Ecuador que desconfía, que tiene libertad de prensa, pero que no ha cambiado la ley Mordaza.
La ley Mordaza sigue vigente, no la han derogado, no la han modificado, aunque ya se siente el ambiente de libertad de prensa. Ya Galo Lara está libre, sí, pero hay más presos políticos y los exiliados no quieren regresar. No hemos entrado, se ha iniciado un juicio por el caso del secuestro del congresista en Colombia, de Balda, pero es un caso, y ese caso ha llegado hasta la señal de criminalizar al propio Correa, pero hay casos innumerables de crímenes, de torturas, de asesinatos, de desfalcos, de negociados, de confiscaciones, de atropellos nacionales e internacionales que tendrán que algún día ser esclarecidos. Y además de eso, algo que es tarea de los ecuatorianos y en la que también tenemos confianza los latinoamericanos que el Ecuador va a ejercer liderazgo, es en el aspecto referido a la recuperación de los recursos de la corrupción y a las reparaciones a las víctimas. Porque no se puede ser víctima y no ser reparado. No te pueden robar tu casa y no devolverte después. No te pueden quitar tu empresa y después no devolver lo que han hecho. No te pueden privar de la libertad, liquidar 5, 6, 8 o 10 años de tu vida y después darse por satisfechos porque simplemente enfermo, choqueado, con síndrome postraumático has recuperado lo que se llama libertad. Entonces aquí hay un espacio muy grande por recorrer y el Ecuador lleva el ejemplo y lleva la ventaja de lo que va a venir en Venezuela, de lo que va a venir en Nicaragua, de lo que va a venir en Cuba y de lo que va a venir en Bolivia. Porque así como los pies de Correa eran de barro y se cayó y se está desmoronando el imperio de oprobio que montó en el Ecuador, así va a suceder en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en Bolivia. Y está sucediendo de diferentes maneras al punto en el que desde esta institución que ha acompañado y acompañará en la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos a los pueblos, a los trabajadores, a los políticos, a los académicos, a los empresarios, a los emprendedores, a los hombres y mujeres que reclaman por sus derechos, nosotros nos permitimos afirmar que el Ecuador es el más avanzado país en el proceso de recuperación de la libertad y la democracia y que el libro de Lourdes Tibán es un testimonio histórico de eso. Esto no es una cronología, esto es historia. Y la historia es el relato de los sucesos, hechos políticos, sociales, de un pueblo, de una nación. Esta es la historia oscura del Ecuador que ustedes los ecuatorianos con gran valentía están develando para sacar de acá una primera experiencia de que nunca más se repita esto, pero para sacar de acá responsables, para sacar de acá recuperación de recursos de corrupción y reparación a las víctimas. Y en eso el Inter-American Institute participará firmemente, como lo ha hecho hasta aquí, y como es su misión con este grupo y un grupo más grande de voluntarios y de mujeres y hombres que luchamos por la libertad, la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. Felicidades, Lourdes, y gracias por venir.